Cuando escuché a mi madre decir esas palabras, sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. La policía ya estaba grabando su confesión. ¿Era verdad? ¿O solo un intento desesperado de proteger a alguien más? La herencia había desatado un infierno en nuestra familia, y yo estaba en el centro. ¿Cómo llegué aquí? Bueno, esta historia comenzó hace. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Me llamo Mariela, tengo 56 años y vivo en Querétaro, aunque nací en Guadalajara. Hasta hace poco pensaba que la vida, a mi edad, ya no podía sorprenderme tanto, que los golpes duros quedaban atrás, que una ya había aprendido a leer a la gente, especialmente a la familia, pero estaba equivocada, y no sabía cuánto. Esta historia empezó una tarde de abril de 2023, con el calor pegado en las paredes y un silencio raro en la casa de mi madre. Entré sin tocar porque siempre lo hacía, pero esta vez ella no respondió mi saludo. Caminé hasta la sala y la encontré sentada en la mecedora, mirando unos papeles como si fueran una sentencia de muerte. ¿Mamá?, pregunté, dejando mi bolsa sobre la mesa. Ella dio un brinco, escondió los papeles entre las piernas y se limpió la cara con la manga del suéter. Tenía los ojos hinchados. Nada, hija, cosas mías, respondió, pero llevaba 30 años viviéndome como para creerle eso. Me acerqué y puse la mano sobre sus rodillas. No me mientas. ¿Qué pasó? Al principio no quiso hablar, pero después soltó un sollozo y sacó el documento. Era una copia del testamento de mi padre, o al menos eso parecía. Él había muerto 2 meses antes, en febrero, por un derrame cerebral, y aunque nuestro duelo seguía fresco, algo en ese papel se sentía más frío que cualquier tumba. Mira esto, me dijo con la voz quebrada. Leí el documento 2 veces. Según ese papel, mi padre había dejado 300.000 pesos solamente a mi hermano menor, Rubén, y ni un centavo para mi madre o para mí. Ni siquiera había una explicación, una nota, un motivo. Esto no puede ser real, murmuré. Papá no haría eso. Tú sabes que no. Mi madre bajó la mirada. Eso pensé, hija. Pero Rubén vino hace unos días y me dijo que papá siempre lo quiso más a él, que yo debía aceptar la voluntad de tu padre y salirme de la casa. Apoyé las manos en la mesa porque sentí que las piernas me fallaban. ¿Cómo que salirte de la casa? Mamá, esa casa es de los dos. La construyeron juntos. Rubén no puede echarte. Ella solo encogió los hombros. Dijo que necesitaba venderla, que tiene deudas, y que papá se la dejó a él solo. Sabía que mi hermano tenía problemas de dinero desde hacía años, pero jamás pensé que se atreviera a tocar la casa de mi madre. Me ardió la sangre. ¿Y cuánto te pidió?, pregunté, porque ya conocía el modo de operar de Rubén. Mi madre tragó saliva. Dijo que si le daba 50,000 pesos por adelantado, me dejaba quedarme unos meses mientras resolvía. Ahí entendí todo. No era un luto distorsionado, no era confusión, era una estafa familiar, una traición al corazón de nuestra madre y a la memoria de mi padre. Decidí que tenía que ver a Rubén ese mismo día. No podía dejar que siguiera manipulando a mamá. Salí de la casa casi corriendo y manejé hasta su departamento. El lugar olía a cigarro y desorden. Él abrió la puerta con cara de fastidio. ¿Qué quieres, Mariela?, me dijo sin siquiera invitarme a pasar. A hablar del testamento. ¿Qué demonios le estás haciendo a mamá? Rubén se cruzó de brazos y ladeó la cabeza como si yo fuera una niña caprichosa. No estoy haciendo nada. Eso dejó papá. Punto. Mentira, le dije. Papá no te iba a dejar todo, ni aunque lo hubieras cuidado, cosa que ni siquiera hiciste. Ahí se puso agresivo. Me señaló con un dedo tembloroso. Mira, si te duele que papá me eligiera, no es mi problema. Ustedes dos siempre creyeron que podían controlarlo todo. Pues no, yo soy el heredero, me toca a mí. Sentí un nudo en el estómago. Había visto a mi hermano mentir antes, pero nunca con tanta seguridad. Esa frialdad era nueva, o tal vez yo nunca había querido verla. Déjame ver la copia original, ordené. No la tengo aquí. Entonces, ¿dónde está? Rubén dudó un segundo suficiente para que yo supiera que estaba escondiendo algo. En la oficina de papá, dijo. En su estudio. Perfecto, respondí, porque mañana voy a revisar cada papel de ese estudio, y si encuentro algo raro, te juro que no te va a gustar. Me fui sin esperar respuesta, pero antes de cerrar la puerta escuché su voz, baja, casi amenazante. No te metas donde no te llaman, Mariela, no sabes con quién estás jugando. Esa noche casi no dormí, me quedé dando vueltas, con el testamento falso en la cabeza, la voz de mi madre temblando,
y la sonrisa torcida de Rubén. Pero la gota que derramó el vaso fue una llamada que recibí a las 2 de la mañana. Una voz femenina, joven, tensa. ¿Eres Mariela?, preguntó. Sí. ¿Quién habla? Soy Diana, la novia de Rubén. Necesito hablar contigo mañana. Es sobre lo del testamento. Y sobre tu madre. El corazón se me detuvo un segundo. ¿Qué pasa con mi madre? Diana dudó. Luego respiró profundo. Creo que Rubén no está trabajando solo. Y creo que tu madre podría estar en peligro. Mi mente se quedó en blanco. No supe si llorar, gritar o salir corriendo. ¿Qué estás intentando decirme? Pero ella solo respondió. Mañana te cuento todo. Solo, no vayas sola. La llamada se cortó. Me quedé sentada en la cama, con el teléfono temblando en mis manos, preguntándome qué más podía estar ocultando mi propio hermano. Y entonces, justo cuando intenté volver a dormir, escuché un ruido fuerte en la puerta de mi casa. Un golpe seco, como si alguien hubiera intentado forzar la chapa. Me levanté lentamente, el corazón martillando en mis oídos. Y cuando miré por la mirilla, no pude creer quién estaba ahí. Mi propio hermano estaba fuera de mi casa a las 3 de la mañana, respirando fuerte, con el rostro rojo como si viniera de una pelea o de una borrachera. Tenía los ojos brillosos, quizá por el alcohol, quizá por la rabia. Me quedé paralizada un segundo, sin mover la mano de la mirilla. Mariela, gritó, ábreme. No abrí, solo retrocedí un paso y contuve la respiración. Algo en él se veía distinto, como si hubiera cruzado un límite del que ya no podía volver. Sé que estás ahí, gruñó. Tenemos que hablar. Ahora. Lo que no sabía era que esa noche sería la primera de muchas en las que sentiría que el peligro estaba dentro de mi propia sangre. Me quedé quieta, como si eso pudiera volverme invisible. Él golpeó la puerta 2 veces más, cada vez más fuerte, pero después escuché sus pasos alejándose por el pasillo. No sé cuánto tiempo esperé antes de asomarme por la ventana del patio, pero cuando lo hice ya no había nadie. Me senté en el piso de la sala, temblando. En ese momento me di cuenta de que esto había dejado de ser un simple pleito familiar. Rubén estaba desesperado, acorralado o ambas cosas. Y cuando un hombre así se siente en riesgo, es capaz de cualquier cosa. A la mañana siguiente, antes de ir a trabajar, me encontraba sirviéndome café cuando sonó de nuevo mi teléfono. Era Diana, la novia de Rubén, la misma que me llamó de madrugada. ¿Sigues en pie para vernos?, preguntó con voz nerviosa. Sí. ¿Dónde estás? En la cafetería de la Alameda. Ven sola. Pero si puedes, dile a alguien que te espere cerca. No quiero problemas. Le hice caso. Llamé a Luis, un amigo de la familia que trabajaba como abogado y que había ayudado a mi padre con algunos trámites antes de su muerte. Le conté todo, desde el testamento hasta la visita nocturna de Rubén. Mariela, me dijo, esto huele mal. No vayas sola a ningún lado. Voy a una cafetería, Luis, no a una bodega. Intenté bromear, pero se me quebró la voz. No importa, estaré cerca, te veo allá en 15 minutos. Cuando llegué, Diana estaba sentada en una mesa del fondo. Tenía el cabello recogido y los ojos hinchados, como si no hubiera dormido en días. Apenas me vio, levantó la mano y me hizo señas. Me senté frente a ella. ¿Qué está pasando, Diana?, pregunté. ¿Por qué dices que mi madre está en peligro? Ella apretó los labios, tragó saliva y sacó algo de su bolso, un sobre arrugado. Rubén me pidió que lo escondiera, dijo, empujándolo hacia mí. Pero no puedo seguir cubriéndolo. No después de lo que vi ayer. El corazón me latía tan fuerte que podía escuchar el pulso en las sienes. Abrí el sobre. Era una hoja de papel con la firma de mi padre, o más bien, una firma que intentaba imitar la suya. Abajo decía, dejo todos mis bienes a mi hijo Rubén. Era burda. Las líneas temblaban. La tinta no coincidía. Pero lo más grave era que tenía fecha de enero de 2023, un mes antes de su muerte, justo cuando papá estaba hospitalizado y apenas podía sostener un vaso. Esto es falso, murmuré. Completamente falso. Diana asintió. Yo lo vi practicar la firma durante semanas. Él y un tipo, un amigo suyo de nombre Julián. No sé quién es, pero sé que está metido en cosas turbias. Ellos dos se encerraban por horas, tomando fotos de papeles antiguos de tu papá. ¿Y tú, por qué no dijiste nada antes? Ella bajó la mirada. Porque Rubén me prometió que cuando vendieran la casa me daría la mitad para que armáramos nuestro negocio. Yo le creí, pero ayer lo escuché decir que si tú seguías metiéndote, algo podía pasarte, y ahí entendí en qué me había metido. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Rubén dijo eso?
¿Que algo podía pasarme? Sí, respondió. Y también dijo que tu madre es la única que le estorba para vender la casa rápido. El café se me atragantó. Imaginé a mi madre, frágil, confiada, sola en su casa. ¿Qué planea Rubén? Pregunté en voz baja. No lo sé. Pero anoche salió alterado, diciendo que necesitaba resolver lo de la señora. No sé si hablaba de ti o de tu mamá. Me quedé helada. Sin pensarlo, me levanté de golpe. Tengo que ir con mi madre ahora mismo. Diana me tomó del brazo. Espera, Rubén no sabe que te di eso, pero si se entera, vendrá por mí. Por favor, ayúdame también a mí. Asentí. No era el momento para dejar a nadie atrás. Pagamos el café rápido y salimos. A unos metros estaba Luis, fingiendo hablar por teléfono. Cuando nos vio, se acercó de inmediato. ¿Qué pasó?, preguntó. Le entregué el sobre. Esto pasó. Luis lo revisó, frunció el ceño y me dijo: esto es suficiente para iniciar un proceso legal serio, pero antes de ir al Ministerio Público, tenemos que asegurarnos de que tu madre esté bien. Subimos a mi coche y manejé hacia la casa de mamá con el corazón en la garganta. Cada semáforo me parecía eterno. Cada minuto sin respuesta de ella en el teléfono era un puñal. Llegamos y el portón estaba entreabierto. Mamá nunca deja esto abierto, susurré. Luis me hizo una señal para que esperara atrás. Él empujó la puerta lentamente. El interior estaba en silencio, demasiado silencio. ¿Mamá? Llamé. ¿Mamá? No contestó. Avancé hacia la sala, y entonces lo vi. Primero pensé que era una sombra, luego un bulto, luego entendí. Mi madre estaba en el piso, y junto a ella, algo que me hizo abrir la boca en un grito ahogado. Era un teléfono, uno que yo no había visto nunca, uno que no pertenecía a mi madre. Estaba encendido, grabando, como si alguien lo hubiera dejado ahí intencionalmente. Luis se inclinó de inmediato para revisarla a ella primero. Tranquila, Mariela, dijo, tocándole el cuello. Tiene pulso, está inconsciente, pero respirando. Sentí las piernas aflojarse. Me arrodillé junto a ella, le tomé la mano. Mamá, mamá, por favor, despierta. Diana se quedó en la puerta, pálida como un fantasma. Esto fue Rubén, susurró. Luis tomó el teléfono del piso con un pañuelo para no dejar huellas. Presionó la pantalla. Un vídeo estaba grabándose todavía. Lo detuvo y lo retrocedió unos segundos. Tienes que ver esto, Mariela, me dijo. Me incliné sobre él. En el vídeo se escuchaban voces. Dos voces, la de Rubén y la de otro hombre. ¿Ya la convenciste?, preguntaba el otro. No quiere firmar, respondía Rubén, pero lo hará, aunque sea por las malas. Mi corazón se congeló. ¿Y la hija?, preguntó el otro hombre. Ella es un problema aparte, dijo Rubén. Si sigue metiéndose. Julián dijo que tiene un amigo que la puede asustar tantito. Nada grave, solo lo suficiente para que deje de molestar. Luis pausó el vídeo. Esto es suficiente para denunciarlo de inmediato, dijo. No, respondí, respirando agitada. Primero quiero saber qué planeaban exactamente. Si Julián está metido, puede haber algo más grande, y no pienso dejar a mi hermano un solo punto ciego. En ese momento me di cuenta de que ya no estaba reaccionando desde el miedo. Estaba actuando desde la furia, una furia fría, calculadora. Tenemos que llevar a tu mamá al hospital, interrumpió Luis. No sabemos cuánto tiempo lleva inconsciente. Lo ayudé a levantarla mientras Diana llamaba a una ambulancia. En cuanto llegaron los paramédicos, les expliqué lo básico, que la encontré desmayada, que posiblemente se había caído. No podía decir más sin desatar una investigación inmediata, y todavía no quería mostrar todas mis cartas. En el hospital, mientras mamá estaba en observación, Luis y yo nos sentamos en la sala de espera. Diana caminaba de un lado a otro, mordiéndose las uñas. Mariela, dijo Luis finalmente, dime la verdad. ¿Quieres ir a la policía ya, o quieres descubrir qué más están ocultando? Lo que no sabía Luis era que yo ya había tomado una decisión. Quiero descubrir la verdad completa, dije, con nombres, fechas, pruebas. No voy a permitir que mi madre quede como una viejita confundida y que Rubén se lave las manos. Luis me miró con una mezcla de preocupación y respeto. Entonces tendrás que ser más lista que ellos. Me incliné hacia él. Necesito tu ayuda para revisar el estudio de mi padre. Todos los documentos. Todo lo que pueda demostrar que ese testamento es falso. Luis asintió. Puedo hacerlo, pero hay algo que debes saber. Si tu hermano falsificó firmas, pudo haber falsificado otras cosas también. ¿Cómo qué?
Pregunté. Luis se acomodó los lentes. Como movimientos bancarios, transferencias, o incluso documentos de propiedad. No sabes hasta dónde podría llegar. Me temblaron los dedos. ¿Crees que ya tomó dinero de mis padres? Luis no respondió. Y eso lo dijo todo. A mediodía nos avisaron que mi madre estaba consciente. Entré a verla. Tenía un vendaje pequeño en la frente y una expresión perdida. ¿Qué pasó?, pregunté, acariciándole el brazo. Ella respiró hondo. Rubén vino, me habló fuerte, me alteré y me desmayé. Pero antes de eso, cerró los ojos un segundo, como si temiera recordarlo, me pidió nuevamente que firmara un papel. ¿Lo firmaste?, pregunté, conteniendo la respiración. Ella movió la cabeza enérgicamente. Claro que no, hija, ese no era tu padre. Esa letra no era la de él. La abracé, sentí la fuerza que aún quedaba en ella. Cuando salí de la habitación, Luis ya me esperaba con una pequeña libreta que había sacado del estudio de papá, mientras yo estaba con mamá. La abrió frente a mí. Encontré esto escondido entre unas carpetas fiscales. Dijo. Ahí, en la primera página, estaba la prueba más clara hasta ahora. Un registro a mano de gastos que papá llevaba controlando desde hacía años. Lo sorprendente era que las últimas anotaciones estaban hechas con letra distinta. La letra de Rubén, montos de 20,000 pesos, de 45,000, incluso uno de 120,000 pesos, retirados en efectivo, todos entre noviembre de 2022 y enero de 2023. Mi papá no podía retirar tanto dinero en esos meses. Susurré. Estaba enfermo, apenas podía caminar. Exacto, respondió Luis. Y mira esto, señaló una fecha, 10 de enero de 2023. Ese mismo día, según Rubén, papá había firmado el testamento falso. Mi estómago se revolvió. Ese día papá estaba inconsciente. Dije, yo estuve en el hospital, no pudo haber firmado nada. Luis cerró la libreta. Mariela, esto es suficiente para hundir legalmente a Rubén. No aún. Respondí. Aún falta saber qué papel juega Julián. Si él está involucrado. Esto es más grande que una simple falsificación. Diana, que nos había escuchado desde cerca, se acercó. Yo sé dónde se reúnen Rubén y Julián, dijo. Un taller mecánico a las afueras, en la carretera vieja. Rubén cree que yo no lo sé, pero una vez lo seguí. Luis frunció el ceño. Eso puede ser peligroso. Más peligroso es quedarme sin hacer nada. Respondí. Me puse de pie. Sentí la determinación prendérseme en la sangre. Vamos hoy mismo. Mariela, ¿estás segura?, preguntó Luis. Completamente. Dije, quiero escucharlos. Quiero ver qué planean. Necesito esa prueba. Diana sacó las llaves de su carro. Yo los llevo. Salimos del hospital cuando la tarde empezaba a caer. El cielo estaba naranja, pesado, como si advirtiera lo que se venía. Durante el trayecto, nadie habló. Todos estábamos tensos, respirando lento. Cuando llegamos al taller, Diana estacionó el coche detrás de un camión viejo. Desde ahí se veía la entrada del lugar. Había dos voces hablando adentro. Una de ellas, inconfundible, la de Rubén. Me acerqué un poco, escondida detrás del camión, tratando de escuchar mejor. Luis me puso una mano en el hombro para frenarme, pero yo necesitaba oírlo con mis propios oídos. La voz de Rubén sonó clara. Mañana la obligo a firmar, o lo hago yo mismo. Nadie se va a enterar. Y la otra voz respondió. ¿Y la hija? Rubén soltó una carcajada corta, burlona. A esa, la vamos a callar también. Ya tengo un plan. Sentí el corazón detenerse. Luis me jaló de vuelta, pero antes de regresar al coche, se escuchó un ruido metálico detrás de nosotros. Una puerta abriéndose. Alguien había salido del taller. Y estaba caminando directamente hacia donde estábamos escondidos. El chirrido de la puerta metálica me atravesó el pecho. Luis me empujó suavemente hacia atrás, indicando que guardara silencio. Diana contuvo el aliento. Desde nuestra posición podía ver las botas del hombre que salía del taller, negras, sucias de grasa, pero lo que me heló la sangre fue ver que llevaba algo en la mano. Un tubo. ¿Quién anda ahí?, gritó la voz masculina, grave, áspera. Era Julián. Lo reconocí por cómo Diana se tensó de inmediato. Me quedé quieta, tan quieta que podía escuchar mis propios latidos. El hombre avanzó unos pasos, levantando el tubo como si se preparara para usarlo. Vi algo moverse, dijo. En ese momento me di cuenta de que si nos descubrían,
no saldríamos bien librados. Luis se inclinó hacia mí y susurró: «Al coche, despacio, no hagas ruido». Retrocedimos milímetro a milímetro. Diana abrió el coche con la llave sin hacer sonido. Cuando casi llegábamos, escuchamos la voz de Rubén desde dentro del taller. «¿Qué pasa? ¿Quién está afuera?» «Creí ver a alguien», respondió Julián. «Pues revisa bien, idiota. No quiero sorpresas hoy». Lo que no sabía Rubén era que la sorpresa ya estaba del nuestro lado. Habíamos grabado todo. Luis, mientras avanzábamos hacia el coche, había encendido la grabadora de voz en su celular. Teníamos la prueba, la conspiración, las amenazas, el plan, pero todavía faltaba lo peor. Nos metimos al coche y Diana arrancó sin encender las luces. Avanzó hasta la esquina de tierra y luego aceleró. «¿Lo grabaste?», pregunté, todavía temblando. Luis levantó su teléfono. Todo, cada palabra. Respiré por primera vez en varios minutos, pero un nuevo pensamiento se me clavó como un cuchillo. Si ellos descubrían que alguien los estaba vigilando, no solo iban a ir por mí, también por Diana, y por mamá. Llamé a la policía, llamé a un amigo en la fiscalía, llamé a todo el que pudiera escucharnos. Pero mientras hacía llamadas, Diana recibió un mensaje. El teléfono vibró en sus manos, lo abrió, y palideció. «Es de Rubén», susurró. Me incliné hacia ella. «¿Qué dice?» Diana me mostró la pantalla. «¿Dónde estás? Pasé por tu casa y no estabas. Tenemos que hablar. Es urgente». Luis murmuró. Algo sospechó. Diana negó con la cabeza. «Él nunca me escribe así. Siempre llega sin avisar. Esto es distinto. Está nervioso». Me quedé pensando. Eso significaba que quizás Julián realmente había visto algo. Un movimiento. Una sombra. Lo suficiente para alertarlo. «Tenemos que mover a mi mamá del hospital», dije de golpe. Luis me miró. «¿Por qué?» «Porque si Rubén quiere acelerar las cosas, podría intentar entrar. Podría fingir visitarla y...» No quise terminar la frase. «Mariela», dijo Luis, firme, «no podemos proteger todo a la vez. Si tu mamá está en un hospital público, tendrá seguridad mínima. Hay que avisarles que existe un riesgo». Asentí. Fuimos directamente al hospital. Eran casi las 9 de la noche. Los pasillos estaban casi vacíos y olían a desinfectante y cansancio. Cuando entré al cuarto de mamá, ella estaba despierta, recostada, con una taza de té en las manos. «¿Qué pasa, hija?», preguntó al ver mi expresión. Me acerqué, tomé su mano y se la apreté. «Mamá, necesitamos cambiarte de cuarto, tal vez incluso de hospital». «¿Por qué?» «Porque Rubén no está bien. Y porque pudo haber venido aquí». Ella cerró los ojos, como si una verdad que había evitado por años finalmente la alcanzara. «Rubén ya no es mi hijo», murmuró. «Ese muchacho que yo crié no existe». Me dolió escucharla decirlo. Luis salió para hablar con el personal. Minutos después, regresó con noticias. Pude convencerlos de moverla a un cuarto más interno, con acceso restringido. Nadie puede entrar sin identificación familiar. Yo ya me registré como su abogado, Mariela, y tú como responsable principal. Sentí un poco de alivio, pero duró solo segundos, porque en ese instante mi teléfono vibró. Era un número desconocido. Contesté. «Sí», una voz que conocía demasiado bien respondió. «Así que te gusta jugar a la detective, hermanita». El corazón se me detuvo. «Rubén». Él rió, una risa fría, amarga. «Te vi. Los vi, a los tres. ¿De verdad crees que puedes contra mí?» Miré a Luis. Le hice señas de que grabara la llamada. «Rubén», dije con calma, «mamá está mal. Solo quiero que esto termine. Devuélvenos los documentos. Devuélvenos lo que robaste». «¿Robar?», dijo burlándose. «Yo solo estoy tomando lo que me corresponde». «Papá nunca te habría dejado todo», repliqué. Hubo un silencio, largo, amenazante. «Papá está muerto», dijo finalmente. «Y tú, deberías haber estado muerta también desde hace tiempo». Luis abrió los ojos como platos. Señaló la puerta. Diana retrocedió un paso, temblando. «Rubén, ¿qué estás diciendo?». Lo que no sabía era que su respuesta sería lo más oscuro que había escuchado en toda mi vida. «Mañana, hermanita», susurró. «Mañana se acaba todo. Para ti y para mamá». La llamada terminó. Me quedé mirando el teléfono como si hubiera explotado entre mis manos. Luis se acercó. «Mariela, esto ya es intento de homicidio. Tenemos pruebas suficientes. Tenemos que ir a la policía ahora mismo». Asentí. Sabía que tenía razón, pero antes de salir,
recibí un mensaje más. Un solo texto, 5 palabras, de un número desconocido. Sé lo que Rubén hizo. Luis y yo nos miramos. ¿Quién?, pregunté, pero cuando abrí el mensaje completo, mi sangre se volvió hielo. Era una foto de mi padre, en su cama de hospital, el día que murió, y detrás de él, una sombra, una figura, un rostro que reconocí al instante. Rubén se inclinaba sobre él, con la mano levantada, como si estuviera sosteniendo algo. La respiración se me cortó, y entendí que toda la verdad todavía estaba enterrada, muy hondo, y que yo estaba a punto de desenterrarla, aunque eso significara enfrentar lo peor. La foto me dejó paralizada. Era de una nitidez brutal, como si alguien la hubiera tomado a propósito para destruirme. Mi padre en la cama, frágil, casi sin vida, y detrás del Rubén, inclinado, con la mano en alto, sosteniendo algo que no alcancé a distinguir, pero que bastaba para arrancarme el alma. Luis me tomó del brazo. Mariela, tenemos que irnos ya. Guardé el teléfono con manos temblorosas y salimos del hospital rumbo a la comisaría. Mientras manejábamos, Diana no dejaba de llorar. Luis, con su voz firme, intentó mantenernos centrados. Esa foto puede ser la pieza clave. Si demuestra que Rubén manipuló a tu padre, que estaba con él el día de su muerte, podemos abrir una investigación por homicidio. No sé quién la mandó, dije, casi sin voz. Julián, ¿alguien más? Tal vez alguien que también quiere hundir a Rubén, respondió Luis. O alguien que sabe demasiado. Llegamos a la fiscalía a las 11 de la noche. Presentamos el vídeo, la grabación de la llamada, la libreta con los retiros de dinero, y ahora la fotografía. Los agentes tomaron nota de todo con una seriedad que no había visto al inicio. Cuando vieron la imagen de mi padre, uno de ellos se puso de pie. Esto es más grave de lo que pensábamos, dijo. Vamos a emitir una orden de localización inmediata. Si Rubén está planeando algo para mañana, lo detendremos antes. Por primera vez en días, sentí que teníamos algo de ventaja. Aún así, Luis insistió en regresar al hospital. No quería dejar a mamá sola ni un segundo. Diana se ofreció a quedarse con ella, pero Luis negó. Tú no. Rubén podría buscarte también. Te llevamos a un lugar seguro. La dejamos en casa de una amiga de Luis, una mujer robusta y seria que no hizo preguntas. Luego regresamos al hospital. Mamá dormía profundamente, sin saber que el mundo se caía a pedazos a su alrededor. Me quedé sentada a su lado, sosteniéndole la mano. Te lo prometo, mamá, susurré. Esto termina hoy. Luis me puso una mano en el hombro. Debes descansar aunque sea un momento. No puedo, respondí. Pero él tenía razón. Las horas posteriores fueron un borrón. No recuerdo haber dormido, pero sí cerrar los ojos durante algunos minutos. Cuando amaneció, el cielo estaba gris, cargado de tormenta. A las 7 de la mañana recibí una llamada de un agente. Tenemos un reporte, dijo. Ubicamos a Rubén en una casa en la colonia Las Palmas. Estamos por entrar. ¿Puede venir para identificarlo si es necesario? Sí, respondí sin dudar. Voy para allá. Luis y yo salimos del hospital. El aire olía a lluvia y tensión. Cuando llegamos a la colonia, había 3 patrullas y 4 agentes rodeando una casa pequeña de fachada amarilla. Uno de los policías se acercó. Vamos a entrar, dijo. Manténganse atrás. Asentí. El corazón me palpitaba en las sienes. Luis se quedó a mi lado, firme como siempre. Los agentes derribaron la puerta. Gritos. Pasos. El eco de la casa vacía. Y luego, aquí, lo tenemos. Corrí hacia la entrada. Luis me frenó para evitar que cruzara la cinta policial, pero pude ver lo suficiente. Rubén estaba tirado en el suelo, esposado, con el rostro rojo y los ojos llenos de odio. Cuando me vio, escupió al piso. Tú, gruñó, tú arruinaste todo. Me quedé inmóvil. Rubén, papá confiaba en ti. Mamá confiaba en ti. ¿Por qué hiciste todo esto? Él soltó una risa hueca. ¿Por qué? Porque ustedes nunca me dieron nada. Porque siempre fui la sombra. Porque tú te quedaste con todo el cariño. Y yo solo quería lo que merecía. Luis apretó los dientes. ¿Y por eso falsificaste documentos? ¿Por eso planeaste matar a tu propia madre? Rubén se encorvó, pero todavía tuvo el descaro de sonreír. No lo iba a matar yo. Julián lo iba a hacer. Y luego culparíamos a un ladrón. Todo limpio. Mis rodillas casi cedieron. Los agentes se lo llevaron. Y mientras se lo llevaban, Rubén volteó una última vez. Si papá no hubiera cambiado el testamento,
nada de esto hubiera pasado. Me acerqué un paso. Papá no cambió nada, dije con firmeza. Tú lo hiciste. Él abrió la boca, como si fuera a decir algo más, pero los policías lo empujaron dentro de la patrulla y la puerta se cerró. Los días siguientes fueron un torbellino. Declaraciones, documentos, pruebas, testigos. Diana testificó. Los peritos confirmaron que la firma era falsa. Las cámaras del hospital mostraron que Rubén había entrado a la habitación de mi padre justo antes de que él empeorara. Y, lo más devastador, encontraron evidencia de que Rubén había alterado la medicación de mi padre. Perdí el aire cuando me lo dijeron, pero también supe que ahora no había forma de que escapara. El caso avanzó rápido. Julián también fue detenido. Y cuando por fin llegó el juicio, mamá estuvo ahí, de pie, con la frente en alto. Yo la tomé de la mano. Luis se sentó a nuestro lado. El juez leyó la sentencia con voz firme. Culpable. Todos los cargos. Mi hermano fue sentenciado a muchos años en prisión. Ahora, 6 meses después, mi madre vive conmigo. Poco a poco hemos ido sanando. No del todo. Las heridas familiares duelen diferente. Pero ya no vivimos con miedo. He aprendido algo esencial. La justicia sí existe. A veces tarda. A veces duele. Pero llega. Y yo descubrí una fuerza que no sabía que tenía. Si alguna vez alguien te dice que la sangre te obliga a perdonar, no le creas. La sangre no justifica la traición. Se justifica con verdad, con valor, con pruebas, y con la decisión de no dejarte aplastar. Esta historia terminó con justicia, y empezó con una hija que se negó a quedarse callada.